Buenas tardes, mis hermanos. Me da gusto ver caras nuevas. Espero seguirlo viendo. Les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en el libro de Mateo. Mateo, capítulo 27. Voy a leer de los versículos 11 en adelante. Seguimos con esta serie, preparándonos para Semana Santa. Mateo 27, versículos 11 en adelante. Así dice la palabra del Señor. Jesús fue llevado delante del gobernador y éste lo interrogó: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, le contestó Jesús. Al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Jesús no le respondió ni a una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿a quién quieres que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque él sabía que lo habían entregado por envidia. Y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. El gobernador les preguntó de nuevo: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué haré entonces con Jesús, llamado el Cristo? Sea crucificado, dijeron todos. Y Pilato preguntó: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: sea crucificado. Viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: soy inocente de la sangre de este justo, allá ustedes. Y todo el pueblo contestó: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Hace 3 años, el 22 de febrero del 2018, a las 6 de la tarde, estaba programada la ejecución de un hombre de 38 años llamado Thomas Whitaker por el homicidio de su familia, que incluía a su mamá, a su papá y a su hermano. Tomás planeó junto con un amigo matar a su familia para heredar un dinero que quería cobrar. Pero su padre, Kent, de las balas que le dieron, fue el único que se alcanzó a recuperar. La mamá murió, el hermano murió, y a él le dieron sentencia de vida y sentencia perpetua. El padre se recuperó de la bala, y desde que se recuperó, el papá ha peleado constantemente para que lo perdonen de la cadena perpetua. El papá lo ama tanto que es el único que ha peleado por su hijo y ha estado ante el tribunal para que él sabe que no va a salir su hijo, pero no quiere que le den la sentencia de muerte. El 22 de febrero del 2018, un poco menos a una hora de la ejecución, el gobernador Greg Abbott aceptó la rara y unánime recomendación de la Junta Estatal de conceder el perdón al recluso condenado a muerte. Dice Greg Abbott que una de las razones fue porque el papá siguió pidiendo ante la Junta que perdonaran a su hijo de cadena perpetua. Y dice que se lo perdonaron. Dice que faltaba un poco menos de una hora y los que estaban ahí describen que el prisionero estaba recargado frente a las barras, así, nomás viendo el reloj, y ya faltaba menos de una hora cuando recibió la llamada de que había sido
perdonado. No del crimen, pero no le iban a dar la pena perpetua. Si ustedes se ponen en los zapatos de ese hombre, yo pienso que la primera cosa que le debió haber venido a la mente era un alivio. Y después yo creo que gratitud al Padre. El Padre siempre dijo que ya había perdido a su esposa y a su otro hijo, que no quería perder al último hijo que le quedaba. El Padre dijo que Él lo perdonó, y lo perdonó siempre, y lo iba a amar hasta el final. Y esta historia se las cuento porque esta es la historia que cualquier persona que viene a los pies de Cristo debe de sentir. Debe de sentir un alivio. Pero muchas veces ese alivio no lo sentimos porque no sabemos en la cadena perpetua en que nos encontrábamos. Y esto es lo que quiero en el día de hoy, no solamente explicar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo aquí, pero cómo nos afecta a nosotros y cómo nos debe de afectar en nuestro diario vivir. He titulado el mensaje, así como la canción, Glorioso Intercambio. Glorioso Intercambio. Y quiero empezar con mi primer punto. Jesús es interrogado. Y si ven sus textos ahí en Mateo 27, del 11 al 14, dice: Jesús fue llevado delante del gobernador y éste lo interrogó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, le contestó Jesús, al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos. Nada respondió. Entonces Pilato le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y Jesús no le respondió ni a una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. La semana pasada empezamos a ver el juicio de Jesús ante el Sanedrín, pero quiero que se pongan un poquito en los pies de Jesús y en realidad quiero que comprendan qué está pasando hasta el día de hoy. Debemos recordar que Jesús fue juzgado 6 veces en un periodo de aproximadamente 6 a 8 horas. No hallaban qué hacer con Jesús porque no le encontraban delito. Y quiero hacer un tipo de línea de tiempo para que más o menos sepan dónde estamos aquí en la historia de Jesús. A las 9 de la noche, el día anterior, terminan de comer la última cena, lo que nosotros conocemos como la última cena con los discípulos. Después, a las 10 de la noche, va al jardín de Getsemaní. Y ahí estuvo aproximadamente 3 horas orando. Aproximadamente se da un timeline de 11 de la noche a 2 de la mañana. Si ustedes recuerdan la historia, los discípulos se quedan dormidos y Jesús tiene que ir a levantarlos 2 veces. Y dice que estuvo orando en Getsemaní. Y ahí fue cuando, si ustedes recuerdan, le pide al Padre que si esta copa puede pasar de él, pero ¿qué dice? Que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y la copa de la que estaba hablando era la ira de Dios a su Hijo. ¿Por qué? Porque era necesario para la humanidad que alguien sufriera la ira de Dios para que los hombres pecadores pudieran ser perdonados. Y así Dios fuera justo, pero misericordioso al mismo tiempo. Si el Señor perdonara a los pecadores y ser justo, no puede, porque fuera un Dios amoroso, pero un Dios injusto. Tiene que mantener su justicia porque Dios no puede actuar en contra de su naturaleza. Entonces estuvo ahí de 11 a 2 y después fue arrestado, fue traicionado por Judas. Y se cree que de 2 de la mañana a 5 de la mañana fue cuando fue juzgado por el Sanedrín la semana pasada. Estuvimos viendo esto. A las 5 de la mañana, muy temprano, el Sanedrín lo llevó ante Pilato. Marcos 15:1 dice eso. Dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos y con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Muy temprano, 5 o 6 de la mañana. Ahora, pónganse en los pies de Jesús. Ya lo habían bofetado. Ya lo habían juzgado 3 veces. Primero con el Anás, el sumo sacerdote Anás, y luego con todos el Sanedrín en la noche, y luego en la mañana, para hacerlo legal, como vimos la semana pasada, todo fue legal, para hacerlo legal, se reúnen a las 5 de la mañana y lo condenan ya de día, para que toda la multitud o todos los que estén afuera vean que todo fue legal.
Pilato no quiere tener nada con los líderes religiosos, y cuando se entera que Jesús es Galileo, lo manda con Herodes. ¿Por qué está Herodes en Jerusalén? Porque era la fiesta de las Pascuas. Era la fiesta de la Pascua y todo Jerusalén y todo Israel iba a Jerusalén, y de casualidad estaba Herodes. Entonces cuando Pilato se lo traen a las 5 de la mañana, Pilato no quiere estar batallando con Jesús, no quiere estar batallando con los líderes religiosos, y en una conversación dice: es Galileo, sí, le hace: mándenselo a Herodes, porque él es el que está en control de Galilea. A mí no me anden molestando, y se lo llevan a Herodes. Herodes le pide a Jesús que hiciera una señal, pero Jesús no hizo señales ni le respondía a sus preguntas. Entonces Herodes lo mandó de regreso con Pilato. Entonces ya fue juzgado 3 veces por los líderes religiosos, ya fue juzgado por Pilato, que no quiso hacerle nada, ya fue juzgado por Herodes. Herodes no le encuentra nada, no quiere hacer milagros, y se lo regresa a Pilato. Esta es una noche larga, mis hermanos. Pónganse en los pies de nuestro Señor Jesucristo. Lo están juzgando, no encuentran nada malo con él. Judas lo traiciona y Pedro ya lo negó 3 veces. Dice ahí Lucas 23:11: entonces Herodes con sus soldados le menospreciaron y le escarnecieron, vistiéndole de una ropa espléndida, y lo volvieron a enviarle a Pilato. Para este entonces, una vez más, Jesús ya había sido traicionado, bofetado, humillado, escupido, y no encontraba nada en contra de Jesús. Ahora, el relato de Jesús ante Pilato, Marcos no nos da mucho detalle, pero el Evangelio de Juan sí. Y me quiero concentrar ahorita en el libro de Juan, que nos da mucho más detalle sobre esto. Voy a leer de Juan 18, del 29 al 19:6. Dice: entonces salió Pilato a ellos y le dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Le está hablando al Sanedrín. Y los judíos le dijeron: a nosotros no se nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra de Jesús que había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Aquí está hablando en Mateo, cuando Jesús dice: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Cuando habla de los gentiles, está hablando de los romanos en ese tiempo. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearan para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Tenemos que entender que estaban millones y millones de legiones de ángeles listos para pelear por el Creador. Pero Él escoge someterse. Y tenemos que entender que el reino de Dios no es aquí. Y nosotros que hemos creído en Cristo somos ciudadanos del reino. Pero nuestra mejor vida no va a ser aquí. Nuestra mejor vida va a ser con Él, bajo su reinado. Amén. Y le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, primera vez que dice: yo no hallo en él ningún delito. Y es chistoso y muy interesante que tiene a la verdad encarnada y le dice: ¿qué es la verdad? Y se da la media vuelta y se sale. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis una segunda vez que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo: he aquí el hombre.
cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifíquenla, crucifíquenle. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle. Y por tercera vez dice: porque yo no hallo delito en él. Ahora, la semana pasada vimos que el Sanedrín lo juzgó y no halló nada malo en él. Lo condenaron por decir que él era el Hijo de Dios, el Mesías. Lo condenaron por decir la verdad. Ahora está aquí bajo el tribunal civil contra Pilato, y 3 veces Pilato, que es el juez y el jurado, dice: no encuentro nada mal con él, no encuentro delito en él. ¿Cómo se le llama a un hombre que no tiene delito? Inocente. Inocente. Entonces quiero que tengan aquí en mente, ya han pasado 8 horas y Jesucristo ha sido bofeteado, juzgado, humillado, escupido, traicionado. La mayoría de nosotros trabajamos 8 horas. Hazle cuenta que lo que usted trabaja en un día, 8 horas, Jesús lo sufrió en juicios, bofetadas, humillaciones, le escupieron, y siempre dice, mantuvo su boca callada, porque era necesario. Él sabía que esto era necesario para morir por los pecados tuyos y míos. Amén. Entonces vemos cómo lo interrogan, pero ahora mi punto número 2, Jesús es presentado. Jesús es presentado al público, y aquí me quiero centrar un poco. Mateo 27, del 15 al 19. Dice así: ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque él sabía que lo habían entregado por envidia, y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pilato lo quiere soltar a Jesús, nos lo dicen los otros evangelios, pero no sabe cómo. Dice Pilato: ya sé qué voy a hacer. No encuentro nada malo con Jesús, no ha hecho ningún delito. Voy a sacar al peorcito que tenemos ahorita, guardado ahí, al peorcito que tenemos ahí en la cárcel, y les voy a dar a escoger a la multitud, y va a ser tan fácil que me van a escoger a Jesús y me quito de líos. Entonces dice: aquí está Jesús, el rey de los judíos. Dice: saquen a Barrabás. Barrabás. Esto va a ser fácil. Esto va a ser fácil. Y él dice: hasta yo, Pilato, un pagano que no creo en Jehová y no sé la ley, yo puedo discernir de que Jesús es inocente. Y la gente también lo va a discernir. Así que, sáquenme a Barrabás. Sí, sáquenme a Barrabás. ¿Estás seguro? Sí, sácalo. Que yo sé que van a escoger a Jesús. Y Pilato presenta a Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Bueno, Mateo nos dice que Barrabás era un preso famoso. Dice que era famoso, lo conocía. Como que ya se había hecho una fama, ¿no? Ya sabían quién era. Ya tenía, si hubiera computadoras, ya tenía un historial. Si los judíos pudieran sacarle el historial como lo hacemos ahora, hubiera sido una lista larga ahí en Barrabás. Marcos nos dice: y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Entonces, Marcos nos dice que era un homicida y que lo habían capturado con sus compañeros de motín. Y ojo, esto es importante, porque se cree que Jesús, cuando muere con los 2 prisioneros, eran los compañeros de Barrabás. ¿Ok? No está en la Biblia, se supone, porque nos acababan, ya estaban, Barrabás con su grupito, con la pandilla, por decirlo así, ya estaban prisioneros. ¿Qué nos dice Lucas? Lucas nos dice: este había sido echado a la cárcel por sedición. ¿Qué es sedición? Por rebelión en la ciudad y por un homicidio. Y Juan nos dice simplemente que Barrabás era un ladrón. ¿Quién era Barrabás? Un hombre culpable de sus actos. Era un hombre injusto, que no tenía justicia propia. Era un desobediente, ladrón y homicida. Así lo presentan los evangelios.
Él ya estaba condenado porque estaba preso. Su veredicto era culpable. Y lo presenta a la multitud. Aquí está Barrabás. Una vez más, Pilato dijo, preséntale a lo peorcito. Porque si yo puedo discernir que Jesús no debe de ser condenado, la gente también. Y ahora, luego, Pilato presenta a Jesús. ¿Quién era Jesús? Bueno, aparte de que él mismo dijo que era el Hijo de Dios, era un rabino, hacía milagros, hablaba en parábolas, tenía muchos seguidores que lo abandonaron. Era inocente ante las autoridades civiles e inocente ante la ley de Dios. Era el único hombre que tenía justicia propia. Entonces, no le encontraron mal a Jesús. Barrabás ya tenía el historial y les presenta a los dos. Y la multitud tiene que juzgar, tiene que ser el jurado. Y tenemos que entender, hermano, que solo hay dos tipos de personas en este mundo. Está Jesús, por un lado, y estamos todos nosotros en el otro lado. No hay ningún ser humano, aparte de Cristo, que no tenga justicia propia. Déjame lo repito otra vez. No hay nadie, ningún ser humano, hombre o mujer, que tenga una justicia propia. Toda la humanidad, toda la raza humana, estamos acá y Cristo está en una isla él solo. Jesucristo es el único que tiene una justicia propia, porque mantuvo la ley desde que nació hasta la muerte. Amén. Dice Romanos 3, del 10 al 12, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero hemos estado hablando a la mañana con las clases de que la Biblia nos pinta, no somos personas buenas que de vez en cuando hacemos cosas malas. Somos gente mala que de vez en cuando hacemos cosas buenas. Eso es, así nos lo pinta la Biblia. El Dios y el creador del universo se encarna en la persona de Jesús y es un 100% Dios y 100% hombre. Por eso Jesús tiene justicia propia. Aún mientras está siendo interrogado y juzgado y azotado y humillado, no comete pecado, ni en pensamiento, ni en su corazón, ni con su actitud. ¿A qué me refiero con esto? ¿Seré yo el único que cuando una persona le cae mal y le dice un comentario que no le gusta y usted le está saludando, ¿cómo estás? Y usted ya está pensando, ay, esta persona me dieran ganas de darle una bofetada para que se callara? Eso es pecar, aunque no lo digamos. ¿Quién de aquí lo han tratado mal? Y usted no se lo va a decir, obviamente, porque estamos educados, ¿no? Pero ¿quién de aquí no viene hoy y le contesta mal una señora o servicio al cliente y nos tratan mal y uno está diciendo, esta vieja... Sí. Bueno, Jesucristo, cuando lo están azotando, no está pensando, me voy a vengar de estos romanos que me están azotando. No puede. El Hijo del Hombre no puede pecar porque entonces no puede ser nuestro sustituto en la cruz. Cuando a Jesús lo están escupiendo, no está diciendo, me las van a pagar. El que se ríe al último se ríe mejor. No, no puede. Tiene que estar limpio e incluso en sus pensamientos y en su corazón. Cuando le ponen las espinas en la frente, le dolió porque es 100% hombre, pero no pudo pecar en su corazón diciendo, me van a ver venir con mis ángeles y voy a arrasar con todos ustedes. No pudo. Nosotros sí tenemos esa clase de pensamientos y de actitudes. No creo que yo sea el único, que cuando alguien me cae mal, ay, si fuera, ¿qué decimos a veces? Uy, si ese fuera mi hijo, uy, lo agarramos bofetadas. Jesucristo no pudo haber pecado ni siquiera en su conciencia ni en su corazón, porque era el Cordero de Dios, perfecto y sin mancha. Amén. Jesús está cumpliendo la ley durante todo este tiempo por ti y por mí. Tenemos que entender que nadie en la humanidad puede cumplir la ley porque no tenemos justicia propia. Ahora, mientras Pilato presentaba a Barrabás y a Jesús,
su esposa le mandó un aviso importante. Ahora, esto es importante porque solamente el Evangelio de Mateo nos dice este sueño. No nos da muchos detalles, pero este dato nos lo da Mateo. Dice que la esposa de Pilato tiene un sueño que la turbó mucho, tanto que mandó un aviso a Pilato que no tuviera nada que ver con ese justo. Le dice justo. Ahora, el sueño la dejó tan impresionada que mandó el mensaje mientras Pilato estaba en pleno juicio. Las mujeres no pueden entrar a la corte, pero como quiera le mandó decir con un recado. O sea, tanto fue este sueño que tuvo que lo mandó interrumpir. Oye, ve dile a mi esposo, oye, pero está en pleno juicio. Tú ve, dile. No, pero es que no podemos. Ve y dile este recado porque es importante. ¿Quién le dio el sueño? No nos dice. Asumimos que Dios le dio el sueño. Dice que la turbó mucho. Que dijo, no tengas nada que ver con este hombre justo. Esto es importante porque no es lo que dicen los cristianos de Jesús, sino que los mismos enemigos, los mismos testigos, lo que dicen de Jesús. Es fácil decir, no, pues tú crees en Cristo, obviamente que para ti es justo. No, Pilato 3 veces dice, yo no encuentro nada malo con él. El enemigo de Jesús. Y la esposa, que no es seguidora de Cristo, ni es cristiana, le dice, no tengas nada que ver con este justo. Los mismos enemigos de Jesús le llaman justo. Amén. Todo esto confirma la cena. Barrabás era un hombre culpable y Jesús era inocente. 3 veces Pilato le dijo no hay delito en él, y una vez más su esposa confirma que el Galileo es un hombre justo. Entonces ya vimos, lo interroga, no encuentra nada mal, los presenta a los dos hombres opuestos. Y una vez más, Pilato dijo, voy a presentar algo tan obvio, tan obvio. Es como, pues yo no sé si ustedes lo han hecho con sus hijos, les dan 2 opciones y ustedes saben que tienen que escoger una de las 2. Yo lo hago con Johan. Mira, Johan, ¿te quieres bañar ahora? ¿Ya te quieres bañar ya o en la noche? Y la hace. No, en la noche, como si él tuviera el control, pero yo quiero que se bañe ese día. Pilato quiere dar 2 opciones para decir la obvia. Pero como vamos a ver, la gente está tan corrupta y nosotros, en nuestro corazón, estamos tan corruptos que no podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Y viene a mi tercer punto, Jesús es rechazado. Jesús es rechazado. Mateo 27, del 20 al 23 dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. El gobernador les preguntó de nuevo, ¿a cuál de los 2 quieren que le suelte? Y ellos respondieron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué haré con este llamado Cristo? Sea crucificado, dijeron todos. Y Pilato preguntó, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, sea crucificado. Dice que los principales sacerdotes persuadieron a las multitudes. En esta iglesia hemos seguido que aquí el diablo no nos forza a hacer nada, mis hermanos. Pobre diablo, le echamos la culpa de todo. No, es que el diablo, no, el diablo te pone la manzanita, pero el que hace el pecado es uno. El que tiene la opción es uno. Dice que los sacerdotes persuadieron al pueblo, pero el que tuvo la última decisión fue el pueblo. Fue el pueblo. Dice que los persuadieron, quiere decir esta palabra convencer. Incluye un cambio de manera de pensar. Ellos, o sea, la multitud respondieron a Barrabás, a Barrabás. ¿Y qué haré entonces con Cristo, con Jesús llamado Cristo? Sea crucificado, dijeron todos. Por eso en el Evangelio de Juan dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. De aquí se pone en una instancia a los judíos, pero en una instancia a toda la humanidad. El creador del universo se encarna en Cristo Jesús, entra a su creación y su creación lo crucifica. Y cuando digo su creación, estamos todos incluidos ahí. Yo también. Porque muchas veces tendemos a pensar que aquella generación, pero todos somos creación de Él. Y nosotros somos iguales que la multitud. El mundo,
la carne, nuestras emociones nos persuaden, nos convencen, nos cambian nuestra manera de pensar para escoger a Barrabás y crucificar a Jesús. Cada vez que el mundo nos cambia nuestra manera de pensar y nosotros decidimos ir al mundo, pecar con el mundo, estamos escogiendo a Barrabás. Y por consecuencia, crucificando a Jesús de nuestras vidas. Yo lo he dicho muchas veces, por 14 años yo crucifiqué a Jesús. Yo por 14 años escogí a Barrabás. ¿Cuántas veces escogemos el mundo por una reacción emocional, hermanos? ¿A qué me refiero? Mi esposo no cambia, ya no voy a la iglesia. Dios no sana a mi hijo, ya no vamos de la iglesia. Me corrieron del trabajo, ya no confío en Cristo. No me contestó mi petición, entonces regreso a transar. No suplió mi necesidad, ya no voy a leer la Biblia. ¿Cuántas veces por emociones crucificamos a Cristo y escogemos al mundo? No, es que el hermano no me saludó, ya me voy. Por una emoción. O sea, no estamos actuando, estamos reaccionando. Y en la multitud dijo, a Barrabás, a Barrabás, a Barrabás. Yo por 14 años me pusieron a Cristo y a Barrabás. Y yo por 14 años escogí a Barrabás. Y yo me fui al mundo, y yo fui mi propio Dios, y yo tenía mis propios 10 mandamientos, y yo decía que estaba bien y que estaba mal, y a mí no me gusta que me estén mandando. Hasta que un día, Él fue por mí, y me di cuenta que estaba más perdido que una persona recién llegada del rancho a Houston por primera vez. Estaba muy perdido. Dice Juan 3, 19 y 20, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sabe cuántas veces mi esposa me invitó a la iglesia? Yo no quería ir, porque yo sabía que yo estaba mal, pero yo sabía que si vine a la iglesia y me iban a preguntar, oye, ¿tú qué? Me iban a decir que estaba mal. Por eso no quería que mis acciones las trajera a la luz. Que no me gusta. Yo soy mi propio jefe. Yo decía, de mi propia vida. A mí no me gusta que me den mandar. Yo necesito un librito que me ande diciendo qué hacer. Y amamos a las tinieblas. La pregunta para todos nosotros el día de hoy es, a pesar de las peticiones no contestadas, a pesar de los problemas por creer en Cristo, a pesar de las injusticias que nos han hecho en este mundo, ¿seguimos escogiendo a Jesús? A pesar de eso, ¿o nos ganan las emociones? Y de martes a jueves, o de lunes a viernes, escogemos a Jesús, pero el fin de semana escojo a Barrabás, porque me conviene. Y el lunes regreso con Jesús. ¿Cómo? ¿A quién estamos escogiendo? ¿A Barrabás o a Jesús? Te exhorto que si nunca has escogido a Jesús, que hoy sea el día que grites, Jesús, Jesús, Jesús. Que hoy escojas a Jesús y que ya no escojas a Barrabás. Y si tú has escogido a Barrabás y ya eres creyente, pero el Espíritu Santo te ha convencido de pecado, entonces hoy es el día que vienes al arrepentimiento y escoges a Jesús. Amén. Y esto me trae a mi cuarto punto. Jesús es intercambiado. Y aquí, en realidad, ese es el punto principal de mi mensaje. Jesús es intercambiado. Mateo 27, del 24 al 26 dice, viendo Pilato que no se conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo, soy inocente de la sangre de este justo. Allá ustedes. Todo el pueblo contestó, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Pilato quiso quedar fuera de culpa o neutral en la condenación de un hombre justo. Se quiso lavar las manos, pero al lavarse las manos y entregar a Jesús, se hizo culpable.
tú y yo no podemos estar neutrales. Esta es una mentira que yo mismo la inventé cuando estaba en el mundo, yo mismo me la creía. Yo decía, pues no voy a la iglesia, no creo en Cristo, pero no estoy en contra. Yo estoy neutral, yo estoy aquí, al ladito. Cuando esté más viejo y ya me duelen las rodillas y ya esté más, a lo mejor voy a la iglesia. No puedes estar neutral. No, es que yo no escojo a Barrabás. Bueno, es que si no escoges a Cristo, por lógica, escoges a Barrabás. No hay neutralismo. Nos gusta decir eso, porque así no nos comprometemos ni con Jesús y puedo hacer lo que se me dé mi gana, pero yo nunca dije que estaba en contra. No hay neutralismo, mis hermanos. O estás en Cristo o estás en el mundo, en Adán, como decimos nosotros. El pueblo estaba tan seguro de la decisión del Sanedrín que contestan, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tan seguros estaban que era un hombre culpable, que es como nosotros, el equivalente a nosotros jurar, yo juro que caiga, y si no es, que la maldición caiga sobre mí y mis hijos. Estaban tan seguros que arrogantemente dijeron eso. Ese día, el que ya estaba condenado por sus crímenes sale libre, y el inocente, a quien no pudieron encontrar falta, queda condenado. ¿Qué pasó? Si yo fuera un abogado, yo dije, Jesús, a las 12 del día salimos de aquí, papá, no te preocupes. Cuando de repente, al que no tenía evidencia, lo condenan. ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo eso? ¿Dónde estuvo la jugada? Entonces le soltó a Barrabás y después de azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. ¿What? Acabamos de ver que no hay por qué condenar a Jesús. Y acabamos de ver que Barrabás tenía un historial. No debe de haber sido tan difícil esto. Aquí, en esta última escena, vemos una pintura perfecta del Evangelio. Y aquí quiero que en realidad se concentres. Tú y yo somos Barrabás. Tú y yo somos culpables de ser pecadores. Tú y yo pecamos porque ese es el fruto de nuestra naturaleza. Somos pecadores. Porque soy pecador, peco. No peco para hacerme pecador. No. Peco porque mi naturaleza es pecaminosa. Dice que cuando los escorpiones tienen los escorpioncitos recién nacidos, 1 minuto, dice que al momento que salen, ya pican. ¿Por qué? Porque ya es su naturaleza. Nosotros pecamos porque esa es nuestra naturaleza. Tú y yo nacemos con una condenación de muerte en Adán. Dice Juan 3:18, el que en él cree, hablando de Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué quiere decir eso? Que nacemos todos, independientemente de qué parte del país eres, de la religión que son tus padres, todos nacemos con una condenación. Somos pecadores. Tú y yo somos culpables de homicidio, adulterio, fornicación, avaricia, falso testimonio, idolatría, odio, venganza, amor al dinero. Todos cogíamos de algo. No, que aquel es un mujeriego. Sí, pero a lo mejor tú eres muy chismoso. No, pero yo nunca he matado a alguien. Nunca has matado a alguien, pero a lo mejor has fornicado. Toda la humanidad cogíamos de una. Pero nos gusta hacer el pecado que no hacemos mucho más grande, pues no, aquel está peor. No, dice Pablo, el que rompe la ley en una, rompe la ley en todo. Y si estamos sinceros, hermanos, no pasa el lunes cuando ya pequé en mi corazón, o en pensamiento o en actitud. Barrabás ya estaba sentenciado. Tú y yo estamos sentenciados desde nacimiento. Había una cruz preparada para Barrabás
y hay una cruz preparada para cada uno de nosotros. Pero en la injusticia más grande en la historia de la humanidad se lleva a cabo un glorioso intercambio, mis hermanos. Y aquí es donde el Evangelio cobra vida. Aquí es donde, si tú reconoces que tenías una sentencia de muerte y que tienes una sentencia de muerte, cuando tú oigas el Evangelio por primera vez, vas a sentir un alivio. Es el alivio que yo sentí. Es un glorioso intercambio. El adúltero Ángel, el borracho, el maldiciento, cuando oye que sus pecados pueden ser perdonados por la sangre de Cristo, yo dije, ¿y dónde está el catch? No hay catch. Tú entregas tu vida pecaminosa a Él y Él, su justicia, te la transfiere a ti. ¡Wow! Eso, para un pecador que reconoce sus faltas, eso es un alivio. Eso es un alivio. Es un peso que te quitan. Es glorioso para el culpable. No fue glorioso para Jesús, pero para el culpable es un glorioso intercambio. Para el que ya tiene sentencia, para el pecador, el justo por el injusto, tu vida pecadora por la vida justa de Cristo. Lo único con lo que tú contribuyes en ese intercambio son tus pecados. Lo más vil de ti por lo más recto de Cristo. Glorioso intercambio. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y segunda de Corintios dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ese día Jesucristo fue entregado a los soldados romanos y lo clavaron a una cruz. Ese día Barrabás salió libre. El rebelde, ladrón, homicida, gozó de libertad. Es el día de hoy, tú y yo salimos libres si nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Jesús. El día de hoy, si tú pones tu fe en Cristo, puedes salir libre y Cristo toma tu lugar en la cruz. Ese es el Evangelio, mis hermanos. Tienes que aceptar una rectitud ajena, porque para poder entrar al reino de Dios. No te lo puedes ganar con obras, no lo puedes merecer llevando una vida moral, no lo puedes comprar con tus diezmos y ofrendas. Es por la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, para que nadie se gloríe. Ese día Barrabás salió libre y no merecía la libertad. Por eso se le llama gracia, porque no la mereces y yo no la merezco. La gracia es la disposición de Dios a darte el perdón de pecados, pero alguien tiene que pagar la injusticia de tus pecados y de mis pecados. Y Jesucristo se ofreció voluntariamente para que la ira del Padre cayera en el Hijo. Y así tú y yo podemos tener perdón de pecados. Y Dios es justo, mantiene su justicia, pero es misericordioso al mismo tiempo. Te perdona tus pecados porque se nos transfiere a Cristo en la cruz y Cristo pagó la muerte que tú y yo debimos de haber tenido. Y la vida que tú y yo no podemos vivir porque somos pecadores, Jesucristo nos la transfiere a nosotros. Y cuando nos ve el Padre, ya no ve a ángel sucio o pecador, sino que lo ve cubierto con una rectitud que no es de él, la de Jesús. Y por eso, como dice la canción, nos declara justos, pero no mis méritos, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vivimos en un mundo donde se cometen injusticias diariamente, hermanos, pero la injusticia más grande en la historia de la humanidad fue hecha a nuestro favor. Los resultados de esa injusticia están disponibles para cualquiera que admita que es un pecador y que no tiene justicia propia y que ponga su fe en la justicia de Jesús.
Ese es el Evangelio, mis hermanos. El justo por el injusto. Ese día, esa injusticia que hubo, sirvió para nuestro favor. Y todas las injusticias que se te hagan a ti, no te preocupes. Él las va a hacer rectas cuando estemos con Él. No pidamos justicia. Él va a hacer justicia cuando Él venga con su reino. Muchas personas que no creen en el Evangelio, falsas iglesias, citan Jeremías, me vienen a citar Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, porque no quieren confiar en Jesús. Yo les recuerdo que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y en el contexto está hablando de Israel confiando en las alianzas militares que tenía con Egipto. Pero déjame te digo a ti, si no confías en Jesús, entonces estás confiando en ti mismo. Y déjame te digo, maldito es cualquier hombre que confía en sí mismo. ¿Por qué? Porque tú piensas que tienes mejor justicia que la de nuestro Señor Jesucristo. Déjate digo que Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Y si decides rechazar a Jesús para salvación, entonces estás confiando en un hombre para salvación. Y ese hombre eres tú mismo. Y eso te hace maldito porque ya has sido condenado. Te exhorto que pongas tu fe en Cristo y el día de hoy puede ser ese día que llegue ese glorioso intercambio a tu vida. Y quiero terminar por hacer la invitación. Si tú estás aquí y has sentido el peso y reconoces en tu corazón de que eres un pecador y quieres aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, te voy a pedir que levantes tu mano. Si tú dices, yo necesito esa justicia porque yo no la voy a hacer, si tú reconoces el día de hoy, como yo lo reconocí hace 14 años, que no soy nada y no tengo justicia propia, pero lo que se me acaba de decir es que si yo pongo mi fe en Cristo, Él me transfiere su vida perfecta a mí y mi vida imperfecta que llevo hasta el día de hoy, la borra. Si esa es una oferta que tú reconoces que necesitas, te hago una invitación. ¿Alguien aquí que no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador lo quiere aceptar? Voy a pedir que levanten la mano. ¿Hay alguien aquí? Amén. Amén, hermana. Oraré por usted después del servicio, hermana. Recuerda, hay un glorioso intercambio, mis hermanos. Lo peor de ti por lo mejor de mí. Y la foto que les voy a enseñar es esta. Tu vida es el pedazo de tierra. Y dice Jesucristo, yo tomo ese pedazo de tierra que es tu vida y te doy la mía, que es un diamante. Y solamente un ciego no puede darse cuenta de eso. Amén. Él toma tu vida y te dice, dame ese puño de arena que eres tú y ten mi vida. Y ten este diamante que es la perfecta justicia de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermana. Vamos a orar.